En el ejercicio 2 vamos a determinar la resistencia equivalente de los 5 resistores en la figura. Podemos observar la topología del circuito. En la topología del circuito vemos que siempre se comienza desde la parte más alejada de la fuente. Entonces en este caso lo más alejado de la fuente son estas dos resistencias de 10 y de 20 ohmios que se señalan en verde. Como están en serie, en el siguiente paso se las sumará y se tiene 30 ohmios. Ahora se analiza que esta de 30 ohmios está en paralelo con la otra de 30 ohmios. Entonces al realizar las operaciones, siempre que tenga dos resistencias iguales, simplemente es la mitad cuando están en paralelo. Entonces tengo una resistencia de 15 ohmios. Ahora esta resistencia de 15 ohmios está en paralelo con la resistencia de 40 ohmios. Entonces aquí señalo estas dos, de 15 y de 40 ohmios, y hago la operación. Siempre es el producto de las dos dividido entre la suma de las dos. Entonces estas dos resistencias en paralelo tienen un equivalente que vale 10,91 ohmios. Y finalmente estos 10,91 ohmios se suman por estar en serie con la resistencia de 50 ohmios, dándonos un valor de 60,91 ohmios. En este tipo de circuitos, ejercicios, es importante hacer la topología, siempre en cada paso ir dibujando los circuitos que se tienen para que de esa manera se vuelva más sencillo el cálculo. Vamos con el ejercicio 3. El ejercicio 3 dice: determine la corriente en cada uno de los elementos del circuito mostrado en la figura. Entonces aquí aplicamos la ley de Kirchhoff de mallas. La regla me dice: tengo tantas corrientes incógnitas como mallas. Entonces aquí tengo una malla que es un camino cerrado y acá tengo otra malla que es otro camino cerrado. Y se pone ambas corrientes incógnitas. En este caso se ha tomado en sentido horario, pero si es que se toma en sentido anterior no hay ningún problema. Entonces se encuentran los voltajes. Por ejemplo, el voltaje de esta resistencia es 8 ohmios por I1, que está escrito en el primer término. Luego el siguiente término, como estamos viendo en este sentido, va a ser I2 menos I1, entonces va a ser 5 ohmios por I2 menos I1. El siguiente elemento es esta resistencia de 1 ohmio, entonces va a ser 1 ohmio por I1 menos I2, porque estoy en la malla 1. Y finalmente la corriente está entrando por el positivo a esta fuente de voltaje, entonces es negativo. Si una fuente es un elemento activo, si de la fuente sale la corriente, ahí es con positivo, pero en este caso la convención me dice que esta flecha está entrando al signo positivo, se pone con negativo. Bajo la misma lógica se realiza este lado de acá. Entonces comenzamos: 3 veces por I2 más una vez por I2, entra por el positivo la corriente, entonces es menos 12 voltios, sale por el positivo más 4 voltios. En este caso, como la corriente 2 es la que predomina, es 1 ohmio por I2 menos I1, y aquí finalmente esta corriente es 5 ohmios, el voltaje, perdón, es el producto de estos 5 ohmios por la corriente I2 menos I1, tal como está aquí. Reducimos términos, aplicamos primero distributivas, reducimos términos semejantes, y aquí podemos ver que la diagonal siempre da igual. Este menos 6 y 1, acá este menos 6 y 2. Si dan igual, significa que estamos haciendo bien. Y claro, aquí se aplican operaciones. Todos estos son números pares, entonces acá se saca la mitad 7, la mitad 3, la mitad 2. Y la misma historia acá, la mitad 3, la mitad 5 y la mitad 4. Entonces yo siempre voy a tener que sumar lo propio de cada malla. Fíjense, lo propio de la malla 1 tiene que sumar 7, veamos. ¿Sí? Perdón, 14 debería ser. 14. Tiene que sumar 14. Entonces es 8 más 5, 13 más 1, 14. Es lo propio de la malla 1. ¿Qué es lo compartido? Lo compartido es solo esto de aquí. Es 5 y 1, 6. Y esas dos están acá en la diagonal secundaria. Se pone siempre con negativo lo compartido. Y hoy lo propio de la malla 2. Lo propio de la malla 2 va a ser todo lo que esté en el camino de la malla 2. 1 y 5, 6 y 3, 9 y 1, 10. Entonces está aquí 10, ¿sí? Luego se divide todo para 2 y es por eso que queda esta matriz. Entonces es la misma ley de Ohm pero con matrices. O en su defecto se resuelve el sistema de ecuaciones 2 por 2, que eso es álgebra.
obteniéndose los valores I1 e I2, y no olvidemos que dado que esto era compartido, entonces tenemos que calcular la diferencia de corrientes. Entonces en este caso aquí era I1, I1 se escribe directamente el valor del resultado. Aquí I2 se escribe directamente el valor del resultado. Y finalmente donde está compartido me dice que es I1 menos I2. En este sentido es negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hacia arriba es la dirección correcta de la corriente. Y en este caso es 0,462 tanto para la resistencia de 5 ohmios como para la resistencia de 1 ohmio. Y se han encontrado las corrientes del circuito, empleando ley de Kirchhoff de voltajes. En el ejercicio 4 dice, determine la corriente que pasa por cada uno de los 3 resistores del circuito que se ilustran en las figuras. Las fuentes de fuerza electromotriz tienen resistencia interna insignificante, es decir, no tienen valores de resistencia, y se aplica el mismo criterio. Tengo dos mallas, asumo los sentidos, ¿sí?, iguales, y la misma historia, digo en la malla 1. ¿Qué es lo propio de la malla 1? Es 2 más 4 me da 6. ¿Qué es lo que comparten? 4 entre las dos, entonces es menos 4. ¿Qué es lo que es propio de la malla 2? Es 4 y 5, 9. Y tenemos 9 aquí. ¿Qué sucede con los voltajes? Con los voltajes tenemos que aquí entra por el positivo, es 20, y aquí sale por el positivo. 20 menos 14, la diferencia es 6. Y en el otro lado, en cambio, tenemos que entra por el positivo, es 36. Resolviendo el sistema de ecuaciones 2 por 2, tenemos estos valores. Entonces, para la resistencia 1, si estaba correcto el sentido de la corriente, 5,21. Para la resistencia de acá de 5 ohmios es 6,31. Y la que comparte es la diferencia de las dos. Entonces, en este caso va a ser I2 menos I1, que es 1,1 ohmios. Aplicando el teorema de mallas. Si es que el método directo que se ilustra aquí le causa dificultad, se puede, aquí les he dejado también la escritura de las matrices, de las ecuaciones. De todas maneras se tiene que llegar a este sistema matricial. En el siguiente ejercicio nos dice, encuentre la corriente a través de la batería en cada uno de los resistores en el circuito ilustrado en la figura y cuál es la resistencia equivalente. Entonces, cuando tengo este tipo de circuitos es preferible la topología hacerla en grande. Y aquí que nos fijamos, que este nodo es el mismo, entonces en realidad hemos tenido una configuración topológica en delta, que no me sirve para hacer cálculos directamente. Entonces yo aplico el teorema de Kennedy de delta a estrella. Entonces, para yo encontrar la resistencia equivalente en estrella, yo encuentro siempre los productos de los adyacentes. Por ejemplo, R2 por R3 me va a dar RA, y sobre la sumatoria de todos los elementos del triángulo. Entonces, para RB tengo que multiplicar los adyacentes de R1 por R3 y lo mismo dividir para la suma. RC igual los adyacentes de este RC es R1 por R2. Entonces fíjense que hemos realizado las operaciones y me queda la estrella aquí ya deshaciéndome del triángulo. Entonces, dibujando correctamente, yo puedo ver que ahora sí esta parte mixta tiene una parte en serie, pero a su vez está en paralelo a esta otra serie y finalmente está en serie con esta resistencia. Entonces, ¿qué hacemos? Encontramos de cada ramal su equivalente en serie, que es sumar. Se ha sumado. Luego de estos dos ramales se encuentra el equivalente en paralelo con la ecuación que es el producto de las dos dividido entre la suma de las dos. Y finalmente tenemos esta división, esta suma en resistencia serie. Entonces se encuentra la resistencia equivalente que es la suma de las dos. Como me pide también la corriente de la batería, entonces lo encuentro con la resistencia equivalente. Con la resistencia equivalente encuentro que es 10 amperios. Y ahora voy calculando los voltajes para poder ir completando los parámetros. Entonces siempre para deducir las resistencias yo voy desde lo más grande hasta lo más pequeño, y luego para encontrar los valores de voltajes y de corrientes voy al revés. Entonces podrán notar que los gráficos están, por ejemplo, aquí va de 1, 1 y acá ya aparece el ramal anterior que teníamos de 2.